Buenas tardes, compañeras y compañeros. Quisiera empezar mi discurso haciéndoles una pregunta. ¿Quién no tiene un teléfono móvil, un ordenador portátil o una tableta en su casa? Personalmente apostaría que nadie levanta la mano y estoy bastante convencida de que ganaría la apuesta. Esto es así porque estos aparatos electrónicos se han convertido en indispensables para nuestra vida diaria, tanto en el plano laboral como en el académico e incluso en el de ocio. Si les preguntase quién tiene un coche eléctrico, quizá las manos levantadas se redujesen. Aquí ya no me atrevería a apostar tanto. Pero quizá estén pensando, ¿qué tiene que ver un coche eléctrico con los aparatos digitales antes mencionados? Pues bien, su primera similitud es que funcionan con baterías y con la tecnología actual, la única forma de fabricar estas baterías exige el uso de cobalto. Su segunda similitud deriva de la primera, y es que inevitablemente al utilizarlos estamos siendo de alguna forma cómplices del trabajo forzoso y de la explotación infantil. Vamos a ver por qué. Por el momento, el cobalto se obtiene como subproducto de la minería del níquel y del cobre. Las mayores reservas de estos minerales se encuentran en la República Democrática del Congo, también conocida como RDC, un país que está sumido en un conflicto que ha llevado a más de 4 millones de personas a vivir en campos de refugiados. Más del 60% del cobalto que se comercializa en el mercado internacional se extrae de las minas de la República Democrática del Congo, que por cierto es el segundo país más grande del continente africano. Para entender la magnitud de las dificultades humanitarias que se viven en el país, es necesario proporcionar, antes de nada, un marco contextual. El conflicto armado es una realidad en varias provincias del país, como las de Kivú septentrional, Kivú meridional, Kasai oriental y Kasai central. Este conflicto resulta en incontables ataques contra la población civil, muertes y desplazamientos internos. En el país conviven distintos grupos armados que están formados por miembros de etnias distintas. Estos grupos se disputan el poder en un contexto de rencillas no resueltas por las tierras y por el poder tradicional. Uno de los grupos armados es el M23, también conocido como Movimiento 23 de Marzo. Según una investigación preliminar de las Naciones Unidas, los rebeldes del grupo mataron a al menos 130 civiles y violaron a al menos 22 mujeres en un ataque perpetrado el pasado 22 de noviembre. Repito, estas cifras se corresponden con el ataque de un grupo concreto en un día determinado, pero hablamos de un conflicto que se extiende por todo el país y que lleva años desarrollándose. La cuestión es que estos grupos armados controlan una gran parte de las minas de cobalto y de oro, que junto con la exportación de leña son uno de los grandes activos del país. Se imaginarán que la situación laboral del personal empleado en dichas minas no está entre las principales prioridades de los grupos armados, más bien todo lo contrario. Los mineros trabajan en condiciones peligrosísimas. Tienen que excavar galerías muy profundas con herramientas que muchas veces no van mucho más allá de sus propias manos. Luego, ellos mismos se meten en los agujeros sin prácticamente protección y sacan cubos llenos de material que luego se examinan para extraer los minerales que tienen valor. Los derrumbamientos en las minas son muy frecuentes. El personal, tanto adultos como niños, trabajan en situaciones de semiesclavitud durante largas horas sin prácticamente agua ni comida. Y se preguntarán, vale, pero ¿qué pasa con el cobalto una vez se extrae? Pues bien, en el país se le hace un primer refinado y por lo general luego se exporta a China, que lo vende a los grandes fabricantes de aparatos electrónicos, esos que todos tenemos en nuestras casas.
El dinero resultante de la venta muchas veces va a parar a manos de los grupos armados que alimentan el conflicto, la pobreza y la muerte en la República Democrática del Congo. Además, por si esta devastación humanitaria no fuese suficiente, hay que tener en cuenta el impacto ambiental que provocan estas actividades extractivas. La deforestación masiva y el empleo de productos radiactivos tóxicos en la zona de las minas contamina, por supuesto, el entorno, destruye la flora y la fauna locales e imposibilita cualquier otro tipo de cultivo, ahora y en el futuro próximo. Quienes antaño eran campesinos, ahora se ven forzados a convertirse en mineros porque, si no, no tienen cómo ganarse la vida. Dicho esto, sé que abogar por prescindir totalmente de los aparatos electrónicos es una utopía, pero lo que sí que creo es que deberíamos recordar esta historia cuando nos tiente la idea de cambiar nuestro actual y espléndido iPhone 14 por el seguramente casi idéntico iPhone 15. Muchas gracias.